División Ciencias de la Salud de la Escuela de Biotecnología y Ciencias de la Salud. Quiero pues comentarles un poquito, además de darles la bienvenida, dónde estamos para la gente que es de fuera. Sé que hay algunas personas, al menos registradas, no sé, aquí presentes de las prepas. ¿Pueden levantar la mano si hay gente aquí de prepa ahorita? Sí, ok, muy bien. Entonces, donde estamos situados ahorita, lo conocemos como el CITES, el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología en Salud. Es la parte central del campus, vamos a decir, de la salud del Tecnológico de Monterrey. Aquí tenemos aulas, laboratorios, áreas de trabajo, cruzando aquí una explanada hasta el Hospital San José. Quisiera compartirles una experiencia personal. Yo soy odontólogo, mi especialidad es cirugía maxilofacial, y dentro de las residencias médicas, la única persona que hace una residencia médica, no odontólogo, no médico, es el odontólogo en cirugía maxilofacial. Al hacer esta residencia de 4 años, al igual que cualquier otro especialista de medicina, en lo personal me pude dar cuenta del trabajo multidisciplinario que ocurre en la atención de un paciente. La atención que tiene que ver desde el administrador del hospital, enfermería, el departamento de nutrición, psicología, nosotros como maxilofaciales, odontología, medicina, ingeniería biomédica para todos los aparatos que usamos en cualquier hospital, es un buen ejemplo del trabajo multidisciplinario. La atención hoy, la tendencia mundial es trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces, esto está totalmente en línea con la filosofía que tenemos en el Tecnológico de Monterrey en el área de salud, donde la forma de pensar es: el centro de nosotros debe ser el paciente, y este debe ser la persona que reciba lo mejor de cada uno de los especialistas. La esperanza de vida a nivel mundial y en nuestro país se ha incrementado, y con ello las enfermedades crónico-degenerativas, y cada vez va siendo un reto mayor el atender los problemas de salud de manera individual. De manera que eso es muy importante para nosotros, durante la enseñanza de nuestros alumnos, recalcar el formato multidisciplinario. La idea de iniciar con este seminario multidisciplinario de Ciencias de la Salud es precisamente eso. Dentro de nuestros planes de estudios tenemos un tronco común para el área de la salud, donde de manera temprana en una misma aula están concentrados estudiantes de diferentes carreras, pero la realidad es que en ese momento de la carrera tienen muy poco conocimiento sobre cada una de sus disciplinas. La idea de este seminario es potenciar o incrementar aún más nuestra cooperación multidisciplinaria, y es poner un tema en el centro, en este caso un tema, no un paciente, y ser abordado desde diferentes puntos de vista, y que esto nos permita a todos y cada uno de nosotros enriquecer nuestro conocimiento y entender la importancia de la colaboración. Entonces, pues básicamente eso es a lo que hoy han sido invitados. Quiero pues finalmente agradecer a nuestro equipo de Ciencias de la Salud, a quien realmente estoy sumamente agradecido y orgulloso de encabezar, y particularmente a la licenciada en Nutrición y Bienestar Integral, a Sofía Guerra. Si levantas la mano, por favor, Sofía. Ella ha sido la coordinadora de este evento, y realmente pues lo que hoy está sucediendo en gran medida se lo debemos a ella. Entonces quisiera pues darles la bienvenida a todo el mundo, y pues dejarlos en manos de la licenciada Sofía para que les explique un poquito la dinámica de esta sesión. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, doctor.
Ya tuve oportunidad de hablar con algunos de ustedes por correo, ¿verdad? Me contactaron algunos preguntándome más informes y algunos de ustedes están interesados en obtener la constancia, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más, era una de las grandes inquietudes. En particular en este seminario, esta sesión, que es la primera, vamos a hablar sobre el embarazo en la adolescencia. Si les dije, y es el primer tema, no significa que en las 4 vamos a hablar de eso, sino en las 4 van a ser temas diferentes. Para obtener la constancia, tienes que asistir a 3 de las 4 sesiones, ahí están las fechas, 3 de las 4, registrarte en la entrada y al finalizar vamos a pasar la liga de un cuestionario la cual tienen que llenar. ¿Sí? Tienen que llenar el cuestionario, lo vamos a revisar y esos son los 2 requisitos, 3 de 4 sesiones. En la sesión de hoy, que es embarazo en la adolescencia, tenemos con nosotros a 4 expertos en el área. ¿Sí? Voy a presentar a cada uno. Por parte del área de medicina está la doctora Claudia Hernández Escobar. Ella es la directora de la Clínica de Ginecología para Niñas y Adolescentes del Instituto de la Mujer, Centro Médico Zambrano Elia, profesora de pregrado y posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Por parte de enfermería tenemos a la licenciada Guadalupe Almaguer Martínez. Ella es jefa de enfermería del Departamento de Tococirugía del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda. De parte de nutrición tenemos a la licenciada Priscila Lamas Mascareñas. Ella es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral, egresada del Tecnológico de Monterrey, directora general de EduNu, Educación Nutricional, y nutrióloga de CREASIS San Pedro, Centro de Reproducción Asistida. Por parte de odontología tenemos al doctor Luis Fernando Zamudio Peña, con especialidad en periodoncia y especialidad en implantología oral quirúrgica y protésica de la UNAM. Actualmente es maestro de la materia de periodoncia de la carrera de médico cirujano odontólogo del Tecnológico de Monterrey. Por parte de psicología clínica tenemos a la licenciada Graciela Medina Aguilar. Es la directora de la carrera de psicología clínica y de la salud y además es psicoterapeuta. Por parte de ingeniería biomédica tenemos al ingeniero Ricardo Mendoza González. Él es el jefe de ingeniería biomédica del Hospital Materno Infantil. Y por parte de administración de sistemas de salud tenemos a la licenciada María Gabriela Dib de Guerrero. Ella es directora general. Ella es directora general de BIFAC, Vida y Familia AC, capítulo Monterrey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Va a exponer cada uno individualmente su disciplina y lo que implica el embarazo adolescente de acuerdo a cada área, y posteriormente ustedes con sus preguntas y las inquietudes que tengamos llevaremos a cabo una mesa redonda donde cada uno podrá discutir en forma grupal el tema de embarazo en la adolescencia. Y damos por iniciado la primera sesión del Seminario Multidisciplinario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, licenciada Sofía. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que qué gusto poder estar aquí con ustedes haciendo de alguna forma historia, es decir, esta forma de ver los problemas y en particular los pacientes de manera interdisciplinaria. Es un camino que se ha ido logrando en esta institución, y que hoy tengamos este nutrido grupo de personas interesadas en oírnos cómo abordamos estos planteamientos, pues de verdad es un momento muy especial, y agradezco en particular a la licenciada Graciela Medina que hiciera posible el que yo recibiera esta invitación. Pues bueno, este es un tema del cual a mí me encanta hablar. Se pueden imaginar, como ginecóloga que me dedico de manera predominante a la atención de niñas y adolescentes, pues es el gran tema en el cual me encanta trabajar, sobre todo en la parte de prevención,
y es mucho hacia eso, hacia donde he orientado esta información que quisiera compartirles, pero en particular yo les diría, bueno, antes que nada, vamos a decir, ¿qué es eso de adolescencia, verdad? ¿En qué circunscripción estamos hablando? Le voy a pedir a Sofía que nos pase la primera diapositiva. ¿Y por qué es tan complejo el tema? ¿No? El tema es difícil porque estamos hablando de un muchacho y una muchacha, porque para que haya un embarazo se requieren dos, pero bueno, entonces tenemos adolescentes que están en un periodo de transición. Es decir, es una persona joven que está expandiendo sus horizontes, se está autodescubriendo, está iniciando un proceso de independencia, de decir yo soy otro, no soy igual que tú, adulto, papá, mamá, doctora, nutrióloga, psicólogo, enfermera, que me estás atendiendo, yo soy otro, no soy igual que tú, me estoy independizando, me estoy conformando con una identidad propia y requiero ir demostrando esta autonomía de la que voy siendo capaz a lo largo de los años. Necesito tener poco a poco una mayor capacidad de exploración, porque estoy definiéndome y diciendo, así como cuando era chiquitito y veía a su doctor como, wow, lo máximo, yo quiero ser como tú, o a su papá, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, hoy tengo que decir para ser otro, yo no soy igual que tú, y te voy a sacar todos los defectos y voy a decir, soy otro. Entonces necesito irme avanzando un poquito más, y esta capacidad de exploración pues lleva inevitablemente una atracción natural por conductas que pueden poner en riesgo su salud. Entonces, el contexto de lo que tenemos, con estos riesgos que están ahí, queramos o no, por naturaleza, yo les digo siempre a mis alumnos e incluso a los papás cuando damos pláticas con papás, y no es una cuestión personal, así son los adolescentes, afortunadamente tienen esta atracción. Y estas conductas de riesgo que pudieran llegar a tener hoy por hoy están bien establecidas y son que pueden tener un estilo de vida sedentario, que pueden tener pobres hábitos nutricionales, que pueden fumar cigarrillos, que pueden ingerir alcohol, que pueden usar drogas, que pueden manejar bajo influencia del alcohol o manejar de manera muy rápida y muy agresiva, y eso nos pone en una situación de riesgo importante, que pueden, por supuesto, empezar a tener relaciones sexuales a edad muy temprana, y esto entonces da lugar a lo que nos estamos enfocando aquí. En nuestro país, en México, hoy, en la población de 15-19 años, es decir, en nuestros adolescentes en intermedios a avanzada la adolescencia, las primeras 4 causas de muerte son accidentes, homicidios, suicidios y en mujeres embarazo. Es decir, en mujeres es una alta causa de muerte en nuestro país, y por eso el tema es tan importante. Y por eso tenemos que atenderlo de manera interdisciplinaria. ¿Por qué pasa esto? Pues porque los chavos tienen relaciones sexuales, y tienen relaciones sexuales a edad temprana y no de la manera más segura posible. Hay mucha información al respecto, pero bueno, les comparto esta estadística de Encuesta Nacional de Salud 2012, que a mí me parece muy interesante porque nos permite comparar lo que fue pasando a lo largo de 3 sexenios, 2000, 2006, 2012, el porcentaje de adolescentes que conocen o han escuchado algún método anticonceptivo. La súper buena noticia, doctores, nutriólogas, psicólogas, psicólogos, administradores, chavos de prepa que están interesados en esto, chavos de prepa, es que el 95-99% dice que han escuchado de un método anticonceptivo. La mala noticia es que no necesariamente lo están utilizando, pero se ha hecho mucho en difundir métodos anticonceptivos. ¿Lo están utilizando? No. Bueno, esto está en estas estadísticas muy padre establecido, porque les digo, es una comparación a lo largo de 3 sexenios. Ahí pueden ver con desglose qué está ocurriendo, pero yo les resumiría que lo que me parece muy relevante es que cada vez disminuye el porcentaje de chavos que no usan un método anticonceptivo. En el 2000 llegaba al 90% de mujeres que no usaban un método anticonceptivo, al menos durante todo el primer año de tener relaciones sexuales, un 67% de chavos. Conforme ha ido pasando el tiempo, esto ha ido disminuyendo, sí se ha logrado, sí vale la pena trabajar en esto, pero hoy tenemos una problemática de 33% de chavas que no usan ningún método anticonceptivo y tienen relaciones siendo adolescentes. Por lo tanto, esto nos da consecuencias en las cuales, bueno, y de esas chavas, ¿cuántas se embarazan?
Sí es cierto eso, que parece historia urbana, ¿verdad? Parece que, ay, no te creo. Sí es cierto que un 22% de jovencitas que tienen relaciones sexuales se embarazan la primera vez. ¿Por qué? Porque sí le atinamos al momento fértil, al que ya nunca me va a pasar, no pasa nada, además estoy en plena etapa egocéntrica. Yo pensé que si lo hacíamos de tal o cual forma, hay toda una variedad de anécdotas, ¿verdad? No me iba a pasar nada, sí lo estoy haciendo. Un 22% de adolescentes se embarazan el primer mes de tener relaciones sexuales. Seguimos teniendo relaciones sexuales y entonces dicen, a mí no me pasa, porque yo ya lo he tenido varias veces. Y estoy en una etapa donde mi pensamiento no necesariamente es tan abstracto. Yo tengo un pensamiento concreto. Y si ya tuve relaciones 3, 4, 5 veces y no me ha pasado, a lo mejor yo ni me puedo embarazar. Y el chavo, pues vamos así como que a lo mejor, ¿qué tal si no usamos preservativos? Si es que lo usamos. Entonces, si seguimos teniendo relaciones, para los 6 meses un 50% se ha embarazado. Y si seguimos para los 12 meses, 61% se embaraza. Y eso es lo que da hoy por hoy, lo que sigue siendo considerado una epidemia de salud en nuestro país, sabiendo que la mayoría de los chavos no buscan un método anticonceptivo antes de 12 meses de tener relaciones, si es que lo fueran a buscar. Entonces, tenemos una crisis de salud declarada como tal por Secretaría de Salud desde el 2006, en la cual embarazo en adolescentes es considerado una epidemia, se atiende de esa manera, hay muchísimo más que hacer. Sin embargo, lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Tristemente, en esta encuesta nos reportan que la tasa de fecundidad en el 2005 es de 37 por cada 1000 mujeres adolescentes, 37 nacimientos de bebés por cada 1000 mujeres, y es mayor a la que teníamos en el 2000, que era de 30. Entonces nos falta muchísimo por hacer. Ahí hay una liga de YouTube, está muy interesante si lo ponen en YouTube, nada más así, ya no me voy a detener en ese videito. Esta semana pasada se acaba de declarar toda una plan nacional para evitar el embarazo en adolescentes, porque tenemos primer lugar a nivel de Latinoamérica de embarazo en adolescentes, y hoy hay toda una estrategia nacional, nada más que necesitamos ir aterrizando, ¿verdad? ¿Qué nos toca hacer a cada uno? Y entonces, bueno, pues yo les diría nada más que esto trae muchísimas consecuencias, tiene muchos porqués. Ojalá y fuera solamente hablar de anticoncepción. Hay muchos factores que hoy tendremos oportunidad de plantear en esta mesa, de toda índole, incluyendo que a lo mejor sí me quiero embarazar, porque a lo mejor un bebé me va a hacer sentir mejor, porque no tengo nada más. Entonces lo vamos a analizar, van a verlo desde muchas perspectivas. A mí me encanta citar este artículo porque se hizo aquí en el Hospital Materno Infantil, un estudio muy interesante de todos los factores de riesgo que impactan en por qué tenemos embarazo en adolescentes aquí en nuestra población, en donde aquí en estos hospitales materno infantil metropolitano, ustedes que les puedo contar, 1 de cada 3 bebés nace de una mamá adolescente, aquí en nuestro estado. Termino diciéndole que esto tiene además muchísimas consecuencias. Es la primera causa de consulta de adolescentes en nuestro país. Es la 4ª causa de muerte. Tiene mucho que ver que no pueden tener un buen control prenatal, que se espera mucho para ir a una consulta, que a los bebitos también les va muy mal, que empiezan el control prenatal si es que lo empiezan de manera muy tardía, que no tenga un cuerpo desarrollado para que crezca un bebé, vamos a ponerlo de manera así de sencilla, que eso da una serie de complicaciones, dentro de las cuales las principales, entre más chiquita esté, y eso es lo que está en esta gráfica, las menores de 15 años tienen más riesgo de tener hemorragia, de tener infecciones, de acabar en una cesárea y de muerte, que es la gráfica que pueden ver ahí en morado. Tienen una alta incidencia de muerte. Eso es un estudio grandísimo hecho a nivel de adolescentes en Latinoamérica. Conforme van creciendo, su riesgo va siendo menor. ¿Qué sí se puede hacer? La prevención, la educación. Hay estudios, medicina basada en la evidencia, que nos dicen que tiene un alto impacto el trabajar en esto de manera multidisciplinaria, dando todos el mismo mensaje. Y el mismo mensaje no necesariamente es el mismo, dependiendo de lo que encontremos. Hay chavos a los que hay que decir espérate, hay chavos a los que hay que decir ten relaciones más seguras, hay chavos a los que hay que decir ten relaciones con cierto tipo de protección. Hay que individualizar el mensaje, pero todos tenemos que trabajar en este mismo mensaje, porque el embarazo en la adolescencia es un riesgo común en nuestras prácticas como profesionales de la salud. La prevención, la detección y la intervención oportuna interdisciplinaria está validado que tiene un impacto no solamente en su salud, sino también en su salud reproductiva, cómo va a vivir, cómo va a vivir su hijo, cómo va a vivir su familia.
Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de educación y de prevención. Estoy a sus órdenes a través de mi correo electrónico, de una página de internet para que puedan tener más información al respecto. En las presentaciones, abajo va a aparecer una liga donde ustedes pueden ingresar desde cualquier aparato para que vayan subiendo sus preguntas. ¿Sí? En las presentaciones va a estar abajo esta liga para que cuando quieran y deseen se van a preguntar. Cedo la palabra. Muy buenas tardes, pues yo nada más vengo a compartirles una de mis experiencias ahí en el Hospital Metropolitano. Como dijo la licenciada de nutrición, estoy en tococirugía en el Hospital Metropolitano. Ahí recibimos muchas de las pacientes, la gran mayoría son adolescentes. Sabemos que el embarazo del adolescente es aquella mujer que se embaraza antes de los 19 años de edad. Este embarazo sabemos que obviamente no es un embarazo planeado, tiene enormes impacto en los adolescentes, en los y las, ¿verdad? Porque también se involucran en muchas veces ellos, algunas veces pues no las dejan solas, pero algunas veces sí van también ellos y obviamente que también llevan este impacto. En cuestiones de salud, ¿verdad? Sabemos que es una mujer adolescente que aún no está preparada ni física ni mentalmente para iniciar una etapa de embarazo. Como ya lo mencionó la doctora, es inmadura, impacta también fuertemente la educación, ¿verdad? Algunas o la mayoría de estas mujeres embarazadas que atendemos ahí en el hospital pues abandonan en los estudios, pues va a ser algo más impactante para la educación, una autoestima baja, algunas los abandonan, otras lo suspenden por algún tiempo, la mayoría unos 2 años mientras se adaptan a esa etapa de embarazo. Van a tener obviamente y va a afectar pues el desarrollo y la autoestima de cada paciente. Los embarazos en adolescentes están registrados en Nuevo León y representan un 32% de estos, de los nacimientos que hay, el 32% son embarazadas adolescentes. En el mundo actualmente 15 millones de partos hay en adolescentes, los cuales el 80% pertenecen a países en vías de desarrollo, ¿verdad? Por lo general se da pues en países en vías de desarrollo. Más del 50% jóvenes menores, esto impacta de los 17 años ya están sexualmente activos, ¿verdad? Es un grave problema que tenemos ahorita en la actualidad y el que no tiene relaciones pues no entra en mi grupo o está fuera de onda, ¿verdad? Entonces por eso es un grave problema que tenemos ahorita, como dice la doctora, hay que abordarlo. Las y los adolescentes tienen necesidades específicas que requieren atenderse por los diferentes programas, ¿verdad?, multidisciplinarios. Tenemos que fortalecer las acciones para la atención de estos grupos de edad que permitan superar las barreras sociales, culturales que se colocan a los jóvenes en riesgo de embarazarse, de embarazos no planeados y aparte también por la infección de transmisión sexual, que estos contribuyen a que adopten una conducta sexual para que tengan una sexualidad reproductiva saludable. Las acciones a realizar pues contribuye el personal de enfermería, ¿verdad? Pues nosotros ahí en el hospital ya van embarazadas. En centros de atención de primer nivel sabemos que ahí tienen más contacto con los pacientes, de abordar a los grupos, a las familias para darles apoyo y orientación, sobre todo, ¿verdad?, la enseñanza, para brindarles la enseñanza y poder apoyarlos y informarles los programas que hay de métodos anticonceptivos, que ellos sepan que no les va a costar la consulta, es gratuito, que tienen todos los métodos anticonceptivos, no necesitan una cita para ser atendidos, también eso es muy importante. Muchos de estos adolescentes no acuden porque piensan que tienen que sacar una cita que les va a generar un costo, y no, ¿verdad? Todo esto en el sector salud es gratuito.
la consulta, los métodos anticonceptivos y lo más importante, no necesitan cita, ¿verdad? Pero esto tiene que darse a conocer y difundirse en los centros de salud, donde es el primer contacto con las familias para que ellos estén enterados. Hay que promover el cuidado, pues sabemos que todos nuestros adolescentes que acuden embarazadas van con un gran riesgo, como mencionó la doctora, tienden a tener niños más pequeños, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque el adolescente o no les informa a la familia, ni siquiera saben que están embarazadas. Hemos tenido casos ahí en el hospital que llegan embarazadas con dolores, los papás ni siquiera saben que está embarazada, piensan que es un dolor de otro tipo, y al momento de la consulta pues es un impacto para la familia, ¿verdad? No sabe que está embarazada, la paciente lo escondió, no se alimentaba bien, entonces esos niños van a tener un retardo en el crecimiento. ¿Por qué? Porque pues se fajan, lo esconden, no comen, todo esto pues impacta al paciente y también como al bebé, ¿verdad? Van a ser niños con un peso bajo y generalmente tienen más problemas. Promover estos estilos saludables pues es nuestro trabajo, ¿verdad? Un trabajo de un equipo multidisciplinario para que haya actividades de prevención y promoción de la salud. Formar individuos informados, que sepan de todos estos programas que hay, pues es trabajo de todos los equipos de salud, para que haya responsables y capaces de autocuidar su salud, de promoverla con la familia y los amigos, y pues quién más que nosotros que somos de personal de salud para estar al pendiente de difundirlos y de hacerles que ellos conozcan todos los programas que hay. Hay que seguir promoviendo la investigación acerca de las causas que influyen en el embarazo del adolescente, ¿verdad? Sabemos que por lo general si una madre adolescente que tiene una niña, muy seguramente esta niña va a ser otra embarazada adolescente, ¿verdad? Casi todo el patrón de conducta se repite. Entonces hay que trabajar sobre eso. Hay que capacitar a los líderes como ustedes, que van a ser líderes adolescentes, para que en habilidades para la vida, para el desarrollo de actividades comunitarias. El rumbo que debemos seguir pues es mantener el impulso de acciones de una suma de esfuerzos y de visión a largo plazo en materias de salud sexual reproductiva para los adolescentes, y asegurar la protección financiera que permita garantizar los accesos de una vida y salud. Es trabajo de todos. Gracias. Buenas tardes, pues yo les voy a hablar un poquito de la intervención nutricional adecuada para las adolescentes embarazadas. Ya si no se pudo la prevención y quedaron embarazadas, vamos a ver cómo podemos apoyarlas. ¿Okay? La adolescencia y el embarazo, ambos son periodos donde aumenta la necesidad y el requerimiento nutricional. Entonces es muy importante hacer nuestro trabajo para evitar un mal desenlace, como bebés con bajo peso o descompensación de la paciente. La mayoría de las adolescentes que se embarazan siguen en crecimiento durante todo este proceso, y el pronóstico es peor si la edad ginecológica de la paciente es más baja. La edad ginecológica es la edad cronológica de la paciente menos la edad de la primera menstruación, de la menarca. Entonces, si una paciente tiene 24 años y tuvo su menstruación a los 12 años, su edad ginecológica es de 12. Y el peor pronóstico se ve cuando la edad ginecológica es de 0 a 4 años. Entonces, y es en el rango de edad donde hay menos investigación, y es quienes más impacto tienen a nivel médico y nutricional. El control nutricional en el embarazo se hace también por trimestres. En el primer trimestre debemos enfocarnos en los trastornos digestivos. 1/3 de las adolescentes que están embarazadas presentan vómitos. Es muy parecida a la población de las embarazadas adultas, pero hay que estar muy bien conectados con el área psicológica, porque muchas de las pacientes adolescentes vomitan por embarazo no deseado. Entonces hay que estar bien conectadas con el área psicológica para evitar y ver cuál es el origen del vómito de la paciente,
y la suplementación con hierro y ácido fólico. El ácido fólico porque al principio del embarazo es cuando tienen mayor riesgo a defectos del tubo neural, que eso puede ser desde parálisis cerebral, daño leporino, entre otras cosas. Y en el segundo trimestre debemos de prevenir el crecimiento intrauterino retardado, que sean bebés pequeños, como habían mencionado, la anemia y el aumento excesivo de peso. Como también tenemos las que no aumentan de peso, hay la contraparte. La mayoría de estos pacientes retienen el peso después del parto y esto. Hay un rango de peso que debemos de tratar que suban las pacientes. Esta tablita muestra lo que deben de subir las pacientes adultas. El objetivo para las adolescentes es aumentar entre 10 y 14 kilos. En las jóvenes que están en desarrollo de 12 a 15 años, el aumento de peso debe ser mayor, entre 14 y 19 kilos. Y porque se ha demostrado que las adolescentes pasan menos peso del que aumentan al bebé, al feto. Entonces, para lograr que dos personas que tengan la misma estatura y el mismo peso, una siendo adolescente y una siendo adulta, tengan un bebé con el mismo peso, deberá de aumentar la adolescente 4 kilos más. No pueden aumentar la misma cantidad de peso porque no se desarrolla de la misma manera el bebé. O sea, la adolescencia, como también se requiere, las adolescentes entre 13 y 15 años normalmente deben de aumentar 3 kilos al año. Entonces debemos completar esos 3 kilos más el peso del embarazo, ¿sí? Y una inadecuada ganancia de peso, que es menos de 4.3 kilos para la semana 24, puede llevar a un parto prematuro o a un bebé con bajo peso, y que cuando crezca ese niño tenga un desarrollo físico y mental deficiente. Para que aumente de peso, usamos una pequeña fórmula para ver primero el requerimiento calórico. A mí me gusta esta fórmula, uso para paciente pediátrico, agregando las calorías de un embarazo. Es la fórmula de la FAO-OMS para niñas y adolescentes entre 10 y 18 años. Se le agrega el efecto termogénico de los alimentos, que es el 10%, es lo que utilizan los alimentos de energía para la digestión y la absorción. Luego el factor de actividad y por último las calorías por trimestre. Las calorías por trimestre, eso lo está estipulado por la salud pública aquí en México. En el primer trimestre no se agrega nada, en el segundo agregamos 200 calorías y en el tercer trimestre 300 calorías. Si tuviéramos una paciente de 46 kilos que mida 1,52, es una paciente con un índice de masa corporal de 19.9. Ahí sus calorías serían alrededor de 1.700, para el segundo trimestre 1.900 y para el tercer trimestre 2.000 calorías. Luego nos vamos a los micronutrimentos. Está en primer lugar las proteínas. En pacientes entre 11 y 14 años debemos de dar 1.7 gramos por kilo, y en pacientes de 15 a 17 años 1.5 gramos por kilo. Después de eso vamos a calcular los carbohidratos y al final los lípidos, agregando omega 3, porque hay estudios que comprueban que el omega 3 puede evitar o puede retardar un poco el parto prematuro, porque alarga el embarazo por 4 o 6 días. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los micronutrimentos. Hay estudios que demuestran que en una placenta de una adolescente hay menos concentración de vitaminas y minerales a comparación de una placenta de una mujer adulta. Entonces debemos suplementar con ácido fólico, con hierro. Lo primero que tienen deficiencia de zinc. Entonces el zinc es muy importante porque previene los abortos espontáneos, los partos prematuros, bajo peso y poco crecimiento. Y de calcio y magnesio, ya que como están en crecimiento, están en desarrollo de su propio esqueleto y puede haber una concentración menor de minerales en los huesos. Por eso suplementar con calcio y magnesio desde el inicio del embarazo y posterior al embarazo puede disminuir los efectos que trae el embarazo en la adolescencia.
Gracias. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo voy a hablar un poco sobre la relación que tiene el embarazo con manifestaciones orales. En ocasiones, por estar en cavidad oral, sucede que perdemos o no ponemos tanta atención, nos referimos a un medio local y esto disminuye o le restamos importancia. En la embarazada se manifiesta una enfermedad oral, se llama gingivitis, que puede desencadenar en periodontitis. Explico a grandes rasgos para que quede claro. No es muy conocida, como decimos frecuentemente no duele, entonces por eso pasa desapercibida en ocasiones. La inflamación de la encía se denomina gingivitis y es causada por bacterias que todos tenemos en cavidad oral bajo condiciones, digamos, establecidas que nuestro cuerpo puede tolerarlas. Cuando estas bacterias se incrementan, principalmente por defectos en las técnicas de cepillado, el cuerpo rompe este equilibrio y comienzan manifestaciones clínicas como inflamación. Es muy frecuente que en el adolescente y en la embarazada, en la mujer en menopausia, en la mujer en ciclo menstrual, incremente el riesgo de gingivitis por cuestiones hormonales que van a provocar cambios. En la embarazada se incrementa por mucho estas alteraciones a nivel del sistema inmune y a nivel de microorganismos. Es una enfermedad relacionada de manera directa con microorganismos. Si no hay bacterias en boca incrementadas, no se va a presentar la enfermedad. Es increíble que aún hoy en día se piense que el sangrado de encía es algo normal, no debe sangrar en lo absoluto. Yo le pregunto a alguno de mis pacientes, si sangra el ojo o la oreja, ¿cuánto tiempo te esperarías para recibir atención médica? Sin embargo, hay muchos pacientes día con día que el sangrado en la boca pasa desapercibido. Aquí la situación con la embarazada es que el incremento en cuestiones hormonales provoca que ciertas bacterias, que no quiero aburrirlos con nombres, ciertas bacterias incrementen y esas bacterias están relacionadas con la destrucción. Esta gingivitis que está limitada a la encía puede pasar a otra etapa más grave si no se trata a tiempo, y esta etapa está relacionada con destrucción de los tejidos de soporte del diente. Estamos hablando de tejidos de soporte del diente como el hueso, el cemento y el ligamento periodontal, que son los que se encargan a final de cuentas de mantener el diente en cavidad oral. El objetivo de la enfermedad, podríamos decir, el cuerpo no se equivoca, tenemos que buscarle realmente el significado, y las bacterias están adheridas al diente. Las bacterias están unidas al diente de una manera en la cual se protegen de cepillos, de enjuague, y es difícil retirarlas una vez que esta placa bacteriana se ha mineralizado. De ahí depende que cada paciente pueda eliminar. Estas fotografías que ven sí son reales, sí me dedico a eso, me gusta mucho mi trabajo y me gusta sobre todo los cambios que provocas en los pacientes. Cuando esta inflamación procede de gingivitis a periodontitis, el hueso comienza a perderse y es cuando se observan cambios clínicos como pérdida de soporte, movilidad de las piezas, pérdida de encía. En la mujer embarazada estos cambios se manifiestan con mayor claridad. Estos daños que ven aquí, el problema es cuando la mujer embarazada ya padecía la enfermedad y el embarazo lo va a acentuar. La ventaja sería que la mujer recién embarazada comenzara a manifestar, comenzara a dejar de cepillarse. Aquí la situación que agregamos en el embarazo adolescente es que las señoritas adolescentes o las mujeres comienzan a pasar por ciertos cambios en los cuales la salud oral o el cuidado o el cepillado o la visita al odontólogo pasa a un segundo término. Y eso, unido a la situación de estrés que viven, automáticamente se relaciona con cambios en el sistema inmune, en el sistema de defensa, que van a provocar que esas bacterias que les mencioné, que incrementaron por no cepillarse, generen una mayor destrucción. O sea, aquí lo más importante es establecer un diagnóstico inicial, porque no es lo único que se vaya a ver fea la encía, que vaya a sangrar, que el diente se vaya a mover, que tenga mal aliento. Obviamente a nivel local eso es importante, y la salud de las piezas es importante porque se relaciona con muchos factores sistémicos que tenemos que tomar en cuenta y que cuidar. Aquí lo más importante en el embarazo es que los últimos estudios, empezaron en el 96 y más recientemente se han retomado, nos indican que las infecciones en general tienen una relación directa con efectos adversos en el embarazo.
Y esa relación directa tiene que ver con que un proceso infeccioso en el cuerpo genera ciertos mediadores químicos que van a incrementar, que tienen relación con efectos como embarazos prematuros y bebés de bajo peso. No hay que perder de vista que aunque sea en cavidad oral, y aunque cerramos la boca no se vea, esto es un proceso infeccioso. Y ese proceso infeccioso va a generar el mismo incremento de mediadores inflamatorios que generaría otra infección más relacionada de manera directa como una infección urinaria. El incremento en mediadores inflamatorios puede provocar estos efectos adversos. Hay estudios que todavía falta ser concluyentes, pero ya hay una relación directa. Lo más importante es establecer un diagnóstico. Ustedes mismos pueden hacer el diagnóstico, así como hay autoexploración para otras manifestaciones, para esta también. ¿Quién de ustedes recientemente se para en el espejo y analiza sus dientes, su cepillado, si sangra o no sangra? Muchos pacientes dicen, doctor, no sangro. No, si no cepillas, a lo mejor no sangra mucho. O sea, hay que tomar en cuenta que hay que cepillar para sangrar. Ese sangrado es su principal parámetro que para ustedes les puede funcionar, sobre todo a las personas, muchas personas jóvenes y más jóvenes, que les puede funcionar para establecer un diagnóstico. Pueden platicar en casa, analizar a sus papás, si las piezas, o sus papás tienen piezas perdidas o enfermedad, hay un patrón genético también. Entonces, para los jóvenes es bien importante establecer este plan diagnóstico porque en el embarazo se manifiesta con mucha mayor gravedad, pero esto no quiere decir que los cambios hormonales no se presenten en la mujer en ciclo menstrual. De aquí la respuesta a que cuando en ciclo menstrual la mujer presenta más inflamación o más sangrado, esté relacionado con el incremento de bacterias. Entonces, la única recomendación es buscar ayuda odontológica. El sangrado no es normal, que sepan ustedes que puede desencadenar en una enfermedad más grave, incluso pérdida de piezas y durante el embarazo en manifestaciones o efectos adversos que no pueden ser más graves. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? ¿No? ¿Ahí está? Sí. Muy bien, pues vamos a ver los aspectos psicológicos relacionados con el tema. Ya fueron tocados algunos de los puntos claves en las anteriores presentaciones, así es que cuando vea que se repiten, me los voy a saltar para no perder tanto tiempo en eso, ¿verdad? Más o menos quería abordar todo esto, pero empecemos ya de una vez entrando al tema. La psicología trata de aspectos intangibles, de aspectos subjetivos que tienen que ver con la persona y que determinan muchísimo de sus acciones. Sin embargo, es muy importante ver que una persona, parte de su comportamiento está regido por diferentes situaciones que vienen de ella misma, vamos a ponerlo así, psíquicos, vamos a decirlo así, y exteriores que provienen de las relaciones que establece con sus papás o con los demás, ¿verdad? Y que finalmente nos hacen actuar. Esto es importante porque luego vamos determinando un poquito qué tanto se puede realizar una persona en diferentes aspectos de su vida. Y entonces tenemos que considerar no nada más los aspectos subjetivos, psíquicos, intangibles, sino también otros más que determinan mucho de su bienestar, ¿verdad? ¿Por qué viene esta situación al caso? Bueno, pues porque se puede sentir bien porque tiene un cuerpo sano. Ahorita ya vimos la trascendencia que tienen, por ejemplo, los nutrientes, o la trascendencia que tiene la situación de las infecciones, por ejemplo, en una cavidad oral no sana, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es muy importante ver la parte biológica para sentirse bien, pero también la parte psíquica y social para sentirse bien, porque finalmente lo compone todo su ser. En los momentos claves de los aspectos psicológicos es muy importante el tener una identidad formada. Tenemos varias identidades a lo largo de nuestra vida: identidad infantil, identidad adolescente, identidad de la juventud o madurez temprana, la madurez propiamente dicha y la vejez. Vamos formando estructuras de nuestra personalidad a lo largo de la vida. ¿Para qué? Bueno, es muy importante que en cada momento de la vida tengamos una buena dosis de autonomía, ¿verdad? Que nos permita tomar decisiones. Eso es una meta para todos de salud.
También nos permite establecer relaciones interpersonales, esa autonomía y esa identidad, y desarrollar con ello los recursos de cada edad para poder tomar esas decisiones y atenernos a las consecuencias. Nos va a permitir asimismo tener recursos personales para afrontar las situaciones que todos vivimos en los diferentes momentos de la vida. Veamos cómo en esos momentos de la vida hay situaciones críticas que no podemos evitar y que incluso al resolverlas nos hacen pasar a otro momento significativo. ¿Ok? Así son dichos o considerados como situaciones críticas, como trastornos, como pérdidas, etc. Muy bien, los determinantes sociales nos dicen de alguna manera cuáles son nuestros roles masculinos o femeninos, dependiendo sea nuestro género. Y son muy, pero muy importantes, y esto se manifiesta de sobremanera en la adolescencia. Entonces, nos van formando, nos van pidiendo cosas, ¿verdad?, para diferenciarnos de los roles que hay, de los identidad de género que existen. Nos piden esos determinantes sociales actuar de determinada manera. Al hombre a lo mejor le piden esto, a la mujer le piden esto, etcétera, ¿no? Eso, mencioné algunos de los más significativos que en la comunidad, digamos, occidental nos piden actuar. ¿Okay? Esto es un patrón generalizado que todos debemos de vivir, de tal manera que acá lo más trascendente de este diagrama es esta parte en donde finalmente nos vamos en cada momento de vida respondiendo con patrones de respuesta que nos han ido bien, pero hay veces esos patrones no son lo mejor para responder ante alguna situación. Entonces, si regularmente, ya entrando a la adolescencia, socialmente, emocionalmente, ya con una cierta identidad vivida previamente, ¿verdad? Establecemos un contacto íntimo con alguien más, de tal forma que pasamos por algunas etapas como el cortejo, el idilio, la unión y el embarazo. ¿Sí? Esto, digamos que es lo básico, lo normal, lo general, ¿verdad?, para poder hablar de un embarazo adolescente en este contexto. El punto es que ¿qué ocurre cuando el embarazo es una situación, digamos, de sorpresiva, ¿verdad?, que le viene a la persona sin habérselo propuesto? Entonces, su identidad, esta información, pues digamos que sufre alguna situación crítica, ¿no? Y se preguntan muchas cosas, si como regularmente, sin embarazo, parte de la adolescencia es preguntando qué somos o quiénes somos, pues entonces imagínense cuando irrumpe una situación biológica de esta naturaleza, ¿verdad?, que hace que cambie todo tu cuerpo, entonces claro que las preguntas emergen más. Muy bien, ya vimos la definición de adolescencia. ¿Qué pasa aquí psicológicamente? Bueno, el embarazo adolescente se le ha asociado a muchas cosas. En los estudios de las investigaciones se le asocia con estas variables, por ejemplo, con un maltrato previo en la infancia, menor calidad en la comunicación de la familia, algún grado de disfunción familiar, también escaso apoyo tanto dentro como fuera de la familia, también una situación en donde la relación con los padres y las relaciones afectivas, o con uno, entre los padres, perdón, o de la persona embarazada, o con uno o con otro, se asocian también a malestar psicológico. Muy bien, estos son algunos de los predictores o determinantes que conducen a las relaciones sexuales tempranas. Pubertad precoz, abuso sexual, pobreza, algunos de estos, ¿verdad? En contraposición a cuando se accesa a la sexualidad un poco más tardíamente. Muy bien, los riesgos ya los comentaba la doctora, en el sentido de que parte de la adolescencia es que necesitamos vivir esa parte del riesgo. Estas estadísticas ya las presentaron previamente, las voy a pasar porque quiero llegar a situaciones que el psicólogo hace o trata de intervenir cuando hay un embarazo en el adolescente.
trata de investigar sobre los motivos individuales de cada persona embarazada o de la pareja de la persona que se embarazó, que también puede ser un jovencito, y que regularmente tendemos, cuando hablamos de embarazo adolescente, pensar en las mujeres nada más, pero se nos escapa hablar del hombre cuya pareja está embarazada. Muy bien, aquí lo importante es considerar que se irrumpe la identidad o el proceso que llevaba de una identidad de joven adulto, realiza comportamientos poco adaptativos y emociones inapropiadas, producto de esa interrupción. Hay un desconocimiento de los efectos emocionales que tendrá la mujer si decide abortar o no, o si decide llevar su embarazo a término, porque todo esto pasa por su cabeza. Sentimientos de culpa, de miedo, de enojo y de vergüenza, prueba de realidad disminuida, incapacidad para tomar decisiones, ansiedad, regresión, negación de la realidad y dificultades para planear de manera realista el futuro. Fíjense cómo el mismo medio le hace ver que su propio juicio lo cuestionan, entonces entra en angustia y en duda. Hay muchas situaciones, como podrán ver, en donde psicología puede ayudar en esta situación. Muy bien. La educación, como ya lo mencionaron los anteriores profesionales, desde su punto de vista es muy trascendente para la cuestión del trabajo integral a esa joven en esas condiciones o a ese joven en esas condiciones. Muy bien, nada más les paso esta y ya se terminó hace como un minuto mi tiempo, pero en situaciones y por la alta incidencia sabemos de alternativas para trabajar esto de forma grupal, ¿verdad? Para poder, tiene muchos puntos a favor en el trabajo grupal con las jóvenes y los jóvenes, sobre todo sentirse acompañados, compartir las experiencias de lo que están viviendo, ¿verdad? Y luego, una vez que se identifican cómo lo vive cada uno de ellos, entonces detectar y enfrentar esas emociones, tanto en el parto como en el posparto, y para ello entonces trabajar con toda la parte cognitiva de esa persona y emocional para que pueda controlar su ambiente, previendo, es parte de la psicoeducación, respuestas propias y del bebé. Cuando la joven tiene acceso a información y es conducida de una manera cálida, ¿verdad? Con conocimiento, baja mucho su angustia y se aboca un poco más a la tarea, ¿verdad?, de reconciliarse con ella misma y con el bebé. Bueno, yo creo que tendré oportunidad de hablar un poquito más si se hacen preguntas al respecto desde el punto de vista psicológico, pero esto es parte de la pregunta. Buenas tardes, soy de nuevo el ingeniero Carlos Mendoza, soy de Ingeniería Biomédica del Hospital Materno Infantil. Digo, como se imaginarán, es el pan de cada día de lo que hacemos ahí en el hospital. Para que se den una idea, se atienden 15,000 partos al año, casi 40 en promedio al día. Y como ya lo vimos, 30% de estos embarazos son en adolescentes. Pero, ¿qué tiene que ver el ingeniero biomédico en este proceso? Si a final de cuentas nosotros desde un enfoque de salud pública nosotros no participamos directamente en la parte de prevención e información y no atendemos clínicamente directamente al paciente, pues yo tengo que ver cabida. Pero les invito a que vean esta imagen y lo reflexionen. Un hospital sin tecnología es la imagen del lado izquierdo. Es como tener al médico atendiendo en la edad de piedra con lo que su habilidad y su entendimiento le da, pero una herramienta tecnológica le facilita el diagnóstico, el tratamiento del paciente, y pues obviamente el desenlace va a ser muchísimo más favorable si tienes tecnología de punta y tienes tecnología de punta que está funcionando. Es la diferencia de estar en la edad de piedra a tener un quirófano como presentamos de lo haber hecho, quizá no con la tecnología que se tiene, pero sí que sea tecnología funcional que se pueda utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Si la paciente ya está embarazada, si generalmente va a presentar hipertensión, si generalmente va a terminar en un parto prematuro,
pónganse a pensar, el paciente más pequeño que hemos atendido en el hospital pesó 465 gramos almacén. Era una cosita que te cabe en la mano. Actualmente tiene 5 años el paciente, vivió para contarlo y nació ahí en el hospital, pero eso no se pudo sin el trabajo de los profesionales y sin el equipo adecuado para poder atender al paciente. No es lo mismo atender a un paciente normal de 3 kilos o un paciente de 500 gramos que su piel no se termina de desarrollar, sus poros no se terminan de desarrollar, entonces no requiere la misma tecnología un paciente que otro. Y por lo mismo es el rol del ingeniero clínico, del personal que está ahí en el hospital, de mantener la tecnología actualizada y de mantenerlo con los mantenimientos y las calibraciones correspondientes para que siempre esté disponible cuando el médico o la enfermera lo necesite. No se trata de nosotros estamos tras bambalinas, sino trabajamos en conjunto y de conocer lo que verdaderamente ocupan. Quizá los médicos, las enfermeras no conozcan sobre las tecnologías nuevas que están disponibles y somos facilitadores para acercarlos a esos rubros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tecnología adecuada para el cuidado prenatal, porque si consideramos que las pacientes generalmente van a tener miedo, no se van a querer acercar a una consulta, van a ir tarde y pues ya tendrán, no sé, unos 5 o 6 meses en el embarazo, tienes que tener equipo que le permita diagnosticar al médico si el bebé pues está desarrollándose como debe ser. Tienes que tener equipo sensible para poder darle los ojos al médico desde fuera, poder ver cómo se está desarrollando el producto. También tener la tecnología para que durante la atención del parto se haga de manera natural, y en caso de que el bebé no nazca como se esperaría, tener todos los equipos para poder atenderlo como se debe, y en caso de que el parto se complique y la madre termine en un estado crítico, también poder atender a la madre después de. Es planear la tecnología en todo ese sentido, en todo ese círculo. O sea, no es nada más la prevención. Si ya estamos ahí, tenemos que cuidarla desde que se está consultando, desde que se está atendiendo y después de que tuvo al niño, darle todo el seguimiento. Para que se den una idea, no es nada más tener ahí el equipito y ahí las 2 tomas de oxígeno en la pared y ya. Requiere para el área de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, incubadoras, monitores de signos vitales que sean específicos para el neonato, porque siendo cositas tan pequeñas, a veces las señales son tan pues sí, pequeñitas, que los equipos no los pueden detectar. Entonces tienes que tener equipos sensibles y adecuados para ese paciente. Tienes que tener equipos que se adapten a la necesidad clínica, y también pues pensando también en la realidad del hospital. No vas a comprar un equipo que te va a hacer la octava maravilla y no tienes personal entrenado, no tienes personal capacitado para utilizarlo. También tienes que plantearte que si vas a atender cierto tipo de patologías, tienes que tener el equipo para poder hacerlo. También hay que pensar también con el bolsillo, y generalmente somos los que lo terminamos haciendo en el hospital. Y también pues en el caso de una área de cuidados intensivos para adultos, en caso de que la madre termine en un estado crítico, tiene que estar equipado, tiene que tener todo el equipamiento médico, el personal capacitado, y nosotros tenemos que estar al pie del cañón de estar verificando que el personal sepa cómo se utilizan las cosas, que lo puedan utilizar sin miedo, con toda la confianza de que, oye, yo lo necesito ahorita va a estar disponible. Usted no se preocupe, doctor, porque yo me voy a encargar de que esto esté funcionando. Y bueno, esto es prácticamente todo lo que yo les puedo brindar. Obviamente, un ingeniero médico se desempeña en muchos otros ámbitos, pero viéndolo desde el punto de vista del embarazo, necesitamos tener tecnología de punta para estos pacientes que son críticos, que son muy vulnerables, que quizá, pues como ya les dije, o sea, no, pues nunca se atendieron durante su embarazo, y que muy probablemente vayan a llegar a atenderse cuando ya están en la hora de parto. Muchas gracias.
noches, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes, y un honor participar con este panel de expertos. Nosotros somos una asociación que tiene ya 30 años de funcionar a nivel nacional y 20 años de estar presente en Monterrey. Esta asociación nació con el propósito de atender y proteger la vida, atendiendo a la mujer en estado vulnerable, a la mujer embarazada en estado vulnerable. Al cabo de estos años se nos ha aumentado la atención a mujeres adolescentes desde los 12, 11 años que tienen de edad. Casi la mitad de nuestras mujeres son adolescentes, y como ya comentaron todos mis compañeros en la mesa, esto representa un doble riesgo. Vida y Familia es una asociación, como les decía yo, en Monterrey, existe desde 1994, que ha atendido a más de 1.500 mujeres con alojamiento, comida, apoyo en atención médica, psicológica, talleres de desarrollo humano y capacitación para el trabajo. Nosotros las albergamos con nosotros, estamos a la parte de atrás de la Ciudad de los Niños, en el municipio de Guadalupe. Somos una asociación civil que vivimos a través de donativos y benefactores que creen en la causa de proteger la vida. Y en este caso son dos vidas, ¿verdad? La vida de la madre y la vida del niño. Las mujeres son, como les decía, en situación de vulnerabilidad. Cuando hay un embarazo en un adolescente o un embarazo inesperado, aunque no sea adolescente, que también tenemos mujeres que no son adolescentes, se genera un tsunami en la familia y un descontrol en la mujer, ¿verdad? Los papás no saben qué hacer, la chica no sabe qué hacer. Muchas veces estas jóvenes, como bien decían mis compañeros, son producto de familias disfuncionales, monoparentales. Algunas jovencitas pues no encontramos ni a los papás, ¿verdad? Desde luego nosotros trabajamos en estrecha colaboración con muchas entidades como el DIF Campullos, como el materno infantil. Todos nuestros chiquitos nacen en el materno infantil, porque en cuanto llegan con nosotros las inscribimos en el Seguro Popular para que puedan tener su servicio médico como debe de ser, y también su bebito. Ofrecemos alojamiento, como les decía, atención psicológica, apoyo en su atención psicológica, su atención médica. Sí nos preocupamos de que las chicas tomen su ácido fólico y todas las cuestiones que se necesitan para tener un embarazo adecuado. Procuramos que su alimentación sea nutritiva. Yo les puedo decir con mucho gusto que nuestros chiquitos tienen un promedio de APGAR de 8 puntos para arriba. Nacen de muy buen peso. A nosotros nos gusta que lleguen con más tiempo con nosotros de su embarazo, porque están en un ambiente protegido. Una de las cosas que sí es lo más favorable para ellas es que les damos este espacio de tiempo y de lugar para que ellas puedan reflexionar acerca de su proyecto de futuro. O sea, ellas tienen toda la vida por delante, la vida no se ha acabado con el embarazo, se sienten solas, se sienten desorientadas, son prácticamente unas niñas, y tienen que continuar con su vida con o sin su bebé, porque entre una de las alternativas que nosotros ofrecemos, que lo hacen el 10% de las jóvenes, es que puedan ceder su bebé en adopción. No estamos para eso, o sea, no es nuestra misión que sean los bebés en adopción, al contrario, que se habiliten para ser mamás, que puedan entender su función de mujeres y de mamás, y que puedan seguir con su vida de una manera más ordenada, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué les ofrecemos? Ofrecemos también prácticas de prevención a jóvenes. Este año más de 21,000 jóvenes recibieron prácticas de prevención. Nosotros le apostamos, bueno, todos los jóvenes ahora, como bien decía la doctora, tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos, pero cuando me llega una chiquita de 12 años, el otro día una niña de 15 años, que era su segundo embarazo, le digo, bueno, ¿y tú no conoces los medios de prevención? Sí. ¿Los usabas? Sí. Ni los usaban, ni los saben usar. La verdad es que realmente nos tendríamos que replantear, jóvenes, todos los que estamos aquí, que nos interesa la vida, en qué les debemos de proponer a los jóvenes. Sí, pueden usar los métodos anticonceptivos, pero también se pueden esperar.
también se pueden esperar para empezar su vida sexual un poquito más adelante, que hagan servicio comunitario, que trabajen, que se preparen, que crezcan para que puedan ejercer una sexualidad con más responsabilidad, ¿no? Hasta los 18 años podemos trabajar, hasta los 18 años tenemos permitido votar, hasta los 18 años muchas cosas, pero sí podemos empezar a tener relaciones sexuales pues, cuando se nos ocurre a los 11 años o 10 años. Y a veces nos reportan que es su 10ª pareja, que no saben de quién es el bebé, tienen muchas infecciones. Verdaderamente es un problema muy serio que tenemos que ver con mucho cuidado. Estamos en todos estos estados de la República, tenemos 25 casas. Y bueno, estas estadísticas ya las presentaron mis compañeros, yo me las voy a brincar. Esta es la parte también de los adolescentes en México. Como bien decía la doctora, tenemos el no honroso lugar de primer lugar en el embarazo de adolescentes, ¿verdad? Es gravísimo. Imagínense una niñita que pues, está jugando a las muñecas. Y efectivamente las chiquitas, muchas quieren tener un bebé para tener a alguien a quien amar o a alguien que las ame, porque pues, los seres humanos nacimos, estamos diseñados para amar y para ser amados. Y entonces cuando no tenemos este lugar, este espacio en el que nos sentimos amados, buscamos el amor de una manera inexperta, de una manera, también los jóvenes, como decía la licenciada Graciela, ¿verdad? Están embarazados los dos. Desgraciadamente la mayoría de los jóvenes pues dejan a la pareja, o las mamás o los papás les dicen deja a la pareja, a ver qué hace con el problema de la chica, ¿verdad? Bueno, esos son los estados de cómo estamos nosotros en este rango. Nuevo León tiene el 55.7% de embarazos de adolescentes, es muy alto. Este es el número de nacimientos en Nuevo León. Esta es la edad promedio en la que tenemos niñas embarazadas, pero como les digo, inician sus relaciones desde los 10 o 12 años, ¿verdad? Su escolaridad generalmente es baja, ya no nos están llegando con escolaridad tan baja, eso me preocupa también. Están llegando con secundaria terminada y con prepa, entonces informadas están, educadas están. Antes nuestra población, cuando inició BIFAC, pues eran chicas que venían de otros estados, que venían a trabajar como trabajadoras domésticas, que no tenían otro lugar a donde ir, y ahora la mayoría de nuestras jóvenes son de Nuevo León y sí tienen escolaridad, entonces algo está pasando, ¿verdad? Qué bueno que estamos en un equipo multidisciplinario. Yo estaba pensando ahorita que deberíamos de seguir trabajando juntos, porque sí es verdaderamente importante. La justificación de este cuidado con los adolescentes es que tengamos precisamente que detectar cuál es el problema. Pues ya lo han expresado mis compañeros. ¿Por qué se embarazan? Pues porque les gusta el riesgo, porque a mí no me va a pasar nada, porque mis papás no me hacen caso. De por sí los adolescentes todos dicen que sus papás no les hacen caso y se enfrentan a los papás y a los maestros. Y luego, bueno, pues vamos a jugar a la casita y entonces a mí no me va a suceder, y le sucede para complicarse la vida y por supuesto para complicarle la vida a ese nuevo ser que llevan dentro. Pues estamos aquí para cualquier duda o pregunta que tengan y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Ahí les vuelvo a poner la liga para preguntas. Si desean dármela por escrito, también me la pueden dar, no hay problema. Y ahorita pasamos a un refrigerio que está aquí afuera, unos 10 minutitos para que pongan a ver.